Continuamos, chicos, con nuestro tema de axiología. Ahora lo que corresponde analizar es acerca de las principales teorías axiológicas que la historia de la filosofía nos ha ofrecido. Teorías axiológicas son aquellas que reflexionan, problematizan acerca de los valores. Es muy sencillo. Básicamente, en líneas generales, tenemos dos teorías opuestas, el subjetivismo y el objetivismo. Creo que por su nombre ya lo puedes sacar, ¿de acuerdo? Hay otras teorías, está el emotivismo o escepticismo también llamado, el socialculturalismo y el relacionismo, que también lo vamos a ver. Pero por ahora vamos a centrarnos en dos teorías opuestas, el subjetivismo y el objetivismo, que es muy sencillo y tú me vas a ayudar, ¿ya? Por ejemplo, mira acá. Si yo digo, por ejemplo, esto es bello porque a mí me gusta. Obviamente ahí, ¿quién está mandando? ¿El objeto o el sujeto? Esto es bello, esto es útil, esto es valioso porque a mí me gusta. ¿Manda el objeto, manda el sujeto? Vamos, manda el sujeto. ¿Y el sujeto qué es? ¿La cosa o la persona? El sujeto es la persona. Mira acá, por tanto, para el subjetivismo, y no mires la pizarra, para el subjetivismo, el hombre, el sujeto, ¿da el valor o descubre el valor? A ver qué crees. Para el subjetivismo, el hombre, claro. Para el subjetivismo, el hombre da el valor a las cosas. Entonces, si el hombre le da valor a las cosas, si el hombre le da valor a las cosas, entonces las cosas en sí mismas ¿son valiosas o no son valiosas? Responde. Si el hombre le da valor a las cosas, entonces las cosas en sí mismas ¿son valiosas o no son valiosas? Claro, las cosas en sí mismas no son valiosas, porque es el hombre quien da el valor, pues. O sea, las comidas no son ni deliciosas, ni desagradables, ni ricas, ni feitas, ni nada. Que sea delicioso o no, depende del sujeto, pues este cuadro no es bello ni feíto, depende de cada uno. O sea, las cosas en sí carecen de valor, porque es el hombre quien da el valor a las cosas. ¿Según qué escuela? ¿Objetivismo o subjetivismo? Subjetivismo, ese es el asunto. Entonces, para el subjetivismo, ¿las cosas en sí mismas son valiosas o no son valiosas? Ajá, por el contrario, para el objetivismo, ¿las cosas son valiosas o no son valiosas? Claro, para el objetivismo, las cosas ya en sí mismas son valiosas. Y lo que hace el hombre, ¿qué es? ¿Dar el valor o descubrir el valor? Descubrir el valor. Según escuela, objetivismo. Alguien puede decir como tú puedes decir. Por ejemplo, este este anillo de oro, imagínate un anillo de oro puro, de 24 quilates. Este anillo de oro vale en Perú, en Japón, en la Edad Media, en la época de los incas, en China, en Rusia, en Tailandia, en Venezuela. El oro sigue siendo valioso de modo universal, igual para todos. El oro en sí mismo es valioso y lo que ha hecho el humano es descubrir su valor. Ya, esa forma de referirse, de hablar, presenta un tinte subjetivista o un tinte objetivista. Objetivista, claro, porque está diciendo que existen cosas valiosas en sí mismas, como el oro, y lo que hacen los seres humanos nada más es descubrir el valor que tienen estos. Esa es la idea. Me hago entender. Oye, me he dado cuenta, dices tú a un amigo, quizás cuando tú empezaste, estabas empezando el cole, ¿no? El primer día de clase, los primeros días, te caía mal un joven, un compañero, una chica, ¿no? Te cae mal, bueno, se ocurre eso, ¿no? Pero luego ya, ¿no? Tratas a esa persona, la tratas, y si te hace un buen amigo tuyo, tu mejor amigo, tu mejor pata, tu mejor amiga,
Y tú le dices, ¿no? Conversando en la calle, caminando, pues le dices, oye, me he dado cuenta que tú eres un buen amigo, ¿no? Me he dado cuenta que tú eres una buena persona. Así le dices, ¿no? Oye, sí, me he dado cuenta. Antes me caías mal, pero ahora me caes muy bien. Me he dado cuenta que eres una buena persona. Mira esa expresión, ¿eh? Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. O sea, no es que tú le has hecho buena persona a ese señor, a esa chica, no. Sino que tú te has dado cuenta de lo buena persona que es tu amigo. Lo que significa entonces que esa persona era buena gente, inclusive antes que tú lo conocieras, ¿no? Ya, esa forma de referirse presentaría una posición favorable al objetivismo. Porque sería así insinuando de que existen cosas, personas en sí mismas valiosas y lo que hace el hombre es darse cuenta, pues. En cambio, para el subjetivismo es el hombre quien descubre el valor. A ver, ¿se has entendido? Yo te pregunto y me respondes, ¿ya? Y sin pizarra. ¿Quién sostendría de que, facilito más, el valor depende de la opinión de cada uno? ¿El objetivismo o el subjetivismo? A ver, el valor depende de la opinión de cada uno. El subjetivismo, claro, muy bien, muy bien. Otra, ¿eh? No te confundas. ¿Quién afirmaría que primero es la valoración y después el valor? ¿El subjetivismo o el objetivismo? A ver, primero es la valoración y después es el valor. A ver, ¿quién diría eso? El subjetivismo, excelente, claro, porque primero es la valoración, o sea, el punto de vista de la persona que determina el valor, pues claro. ¿Quién diría el valor es independiente a tu opinión? El valor es independiente a tu opinión. El objetivismo, claro. ¿Quién diría? No importa, es como decir, agarras una cosa y dices, no importa lo que ustedes puedan pensar, tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes pensar lo que te dé la gana, te puede gustar o no, pero esto sigue siendo valioso. ¿Eso qué diría? ¿El objetivismo o el subjetivismo? A ver, responde. Ajá, muy bien, el objetivismo. Otra, ¿ya? Otra. ¿Quién diría que jamás, jamás de los jamases, nos pondremos de acuerdo con relación al valor de una cosa? O sea, sobre una cosa, digamos una tiza, jamás nadie nos pondremos de acuerdo con respecto al valor de esto. ¿El objetivismo o el subjetivismo? A ver, profe, o sea, ¿quién diría que jamás nos pondremos de acuerdo con relación al valor de una cosa? El subjetivismo, pues. ¿O no? Claro, profe. ¿Por qué? Porque sí, no. Porque si el valor depende de la opinión, según el subjetivismo, y si las opiniones son diversas, entonces jamás nos ponemos de acuerdo, pues, porque sería como ponerse de acuerdo acerca de cuál es el color más bonito, o cuál es la carrera universitaria más interesante, o cuál es la comida más deliciosa. Pucha, eso nunca se pone de acuerdo, man, porque depende de cada persona. Ese es subjetivo. Nunca hay acuerdo sobre los valores. ¿Quién diría que sí hay valores universales del cual todos podemos ponernos de acuerdo? ¿El objetivismo o el subjetivismo? El objetivismo, valores universales. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, es como decir, para el objetivismo, ¿el valor es subjetivo o es objetivo? Para el objetivismo, ¿el valor es subjetivo o es objetivo? Para el objetivismo, el valor es objetivo, profesor. Por tanto, ¿independiente de las personas o no? Sí, al ser objetivo, es independiente de las personas. Y como vimos una vez, y cuando algo ¿es objetivo solo para uno o es objetivo para todos? Para todos. Por tanto, cuando el valor es igual para todos, ¿qué es? ¿Particular o universal? Universal. Ajá. Por ejemplo, a ver, para ser un poco más concreto. Por ejemplo, ¿te acuerdas de unos señores que decían que el hombre es la medida de todas las cosas? Un señor, un gran sabio muy famoso, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién dijo eso? Protágoras, el sofista,
¿Qué significa la frase? El hombre la medida de todas las cosas. Cada persona determina cómo son las cosas. Si las cosas son bellas, feas, útiles o inútiles, depende de cada persona. Por tanto, Protágoras, el amigo Protágoras de Abdera, el sofista, ¿qué sería? ¿Objetivista o subjetivista? ¿Vamos? Protágoras sería subjetivista. Muy bien. ¿Y cómo se llamó ese filósofo archienemigo rival de Protágoras? El que decía, conócete a ti mismo y que fue muerto tomando el veneno de la cicuta. Sócrates. Y si Sócrates es rival del sofista, y si el sofista es subjetivista, ¿Sócrates qué va a ser? ¿Subjetivista o objetivista? Objetivista. Muy bien. Muy bien. Para Sócrates, ¿el valor dependerá de cada uno o es universal? Es universal. ¿Depende de la persona? No. Ya eso no decía Sócrates. El bien es universal y se encuentra en el alma. Ya pues. Y Sócrates, sigamos. Y Sócrates tenía un discípulo. ¿Quién fue el famoso discípulo de Sócrates? El archifamoso, el más famoso. Tuvo varios, pues, pero ¿quién fue el más conocido? Platón. Por tanto, Platón, ¿qué sería? Si es de la línea de Sócrates, Platón, ¿qué sería? ¿Subjetivista o objetivista? A ver, dale. Platón sería objetivista. Y Platón tuvo un discípulo recontra famosazo. ¿Quién fue el archifamoso discípulo de Platón? Empieza con A de Aristóteles. Muy bien, Aristóteles. Por tanto, Aristóteles, ¿qué sería? ¿Subjetivista o objetivista? Objetivista. A ver, diga usted, con mucho cariño para ti, diga usted los tres filósofos objetivistas que acabas de decir. A ver, ¿quiénes son objetivistas? Sócrates. ¿Qué más? Platón. ¿Qué más? Aristóteles. Para ellos, ¿el valor es particular o universal? ¿Depende de la persona? No, esa es la idea. Entonces ya sabes, ¿ya? Los subjetivistas, mira para acá. Los subjetivistas consideran de que el sujeto determina el valor. El sujeto manda. Es la persona quien le da, proporciona el valor a los objetos. Le da el valor. Y por tanto, los objetos, las cosas en sí mismas no son valiosas. Y en un sentido estricto, no existen valores como si fueran entidades, ¿no? Independientes, cosas. No, lo que hay son opiniones, valoraciones de cada uno. Que te gustan las mandarinas, que no te gusta ir al cine, que te guste el fútbol, que no te guste el fútbol. Esa es una opinión, ese es subjetivismo. Y por consiguiente, que si todo manda la opinión, es imposible, no es posible, establecer acuerdos universales sobre los valores. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del subjetivismo, como tú puedes ver en la pizarra, hay filósofos que por ahí quizás hemos alguna vez comentado, sobre todo estos dos. ¿Te acuerdas que vimos una vez el periodo helenístico romano? ¿Ya? Vamos a repasar. Está dentro del subjetivismo el hedonismo y también está el utilitarismo. Hedonismo tiene que ver con placer. Como lo sabes, utilitarismo de beneficio, de utilidad. Hedonistas son Aristipo de Cirene, por cierto, discípulo de Sócrates, pero mira cómo le dio la vuelta, porque Sócrates, como sabes, es objetivista y él es subjetivista. Discípulo de Sócrates y el señor Epicuro de Samos, que es un genio materialista. Los dos consideran que el criterio para valorar es el placer. Si algo da placer a las personas, la persona le va a llamar valioso, bueno, útil, necesario o verdadero. Entonces, Aristipo es un filósofo que se opone a Platón, que se opone a esa línea aristotélica platónica que cree de que el final de la vida vamos a alcanzar la felicidad, ¿no? En el caso de Platón, en el mundo de las ideas. Entonces, Aristipo considera de que no, eso es una barbaridad, ¿no? Esperar algún día, cuándo ser feliz, ¿no? Yo trabajo para ser feliz, ¿no? Hay gente que habla así, ¿no? Yo estudio para ser feliz, Yo trabajo para ser feliz. Aristipo dice, ¿por qué no eres feliz ahorita? No, es que todavía estoy estudiando. Bueno, sácale gozo a eso, pues. No, ¿por qué tanto trabajas tú? Es que yo trabajo para ser feliz algún día. Ya, pero ¿por qué no eres feliz ahorita? No, es que estoy trabajando, mire mi espalda. Sácale provecho a eso. Búscale el gozo inmediato a la vida. O sea, en vez de estar buscando una felicidad al final de la vida, busquemos placeres inmediatos, bienes inmediatos, lo que la vida inmediatamente me da.
Tampoco no quiero decir que seas un exagerado, no, no, no. Pero sí, si algo te da placer, te da gozo, tómalo como algo válido, como algo bueno, y ya está. Ese es Aristipo, interesante, ¿no? Aristipo es un crítico de las grandes filosofías de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, que en vez de hablar pues de una felicidad al final de la vida, Aristipo considera de que hay que encontrar placeres inmediatos. El contacto directo con algo, si te da satisfacción, tómalo. Y esa es la felicidad, y no algo que vas a alcanzar algún día, no, sino ahorita, en el momento. Ahora, la posición de Aristipo es algo contraria, mucho mejor algo, a la de Epicuro de Samos. O sea, Aristipo diría, bueno, si te gusta comer algo delicioso, eso llámalo placer y ya está, pues, ¿no? Y por una tarde quieres comer bastante, ir a tu barriguita, come nomás, pues, ¿no? Basta que estés rompiendo tu lomo, no. Pero Epicuro es mucho más sabio, pues. Epicuro dice, no, porque comer bastante, tú dijiste a Aristipo, come bastante, ¿no? Ya. Si te gusta, come, no, ¿cuál es el problema? No, porque ¿cómo puede ser sabio comer bastante? Ya que después de comer bastante causa malestar al estómago. No puede ser placer algo que después causa malestar. O sea, ¿cómo puedes llamar placer lo que después causa malestar? Enamorarse, apasionarse, perder la cabeza por una muchacha. Ay, qué bonito, pienso en ella todos los días. Pero estás dejando de estudiar. Estás descuidando tus obligaciones. ¿Cómo puede llamar placer algo que te perturba la mente? ¿Cómo puede llamar placer a amanecerse en una fiesta? Después el día siguiente. No puede ser placer. No puede ser placer. Para mí, los verdaderos placeres, sostiene Epicuro, son aquellos que dan tranquilidad, paz, ataraxia y aponía, alejan del dolor. ¿Cómo que Epicuro? Encantado. La moderación, comer, pero tranquilo. Una vestimenta sencilla, nada con alhajas, con relojes ostentosos, con cadenas de oro. No, eso son tonterías. Como tu camisita, tu pantaloncito, tu zapatilla, ya está. ¿Cuál es la...? ¿Qué quieres ostentar? Luego al final, ¿a qué te van a cuadrar? Estás con miedo que te van a arrancar tu celular. Tranquilo nomás, tu celular chiquito, rotito, ¿cuál es el problema? Claro, eso ten tus cosas. La moderación, la vestimenta sencilla. Otro placer si quieres, la buena conversación. Tienes un amigo interesante que te cuenta de cosas. Tú, eso qué bonito, ¿no? Una buena charla. Los buenos amigos, ese es placer, no enamorarse, no. Un buen amigo es placer. Te ayuda, te aconseja, lo pasan bien, tranquilo nomás y cada uno a su casa. Pero existe un supremo placer que es el tetrafármaco, la filosofía, que nos enseña principalmente a no tenerle miedo a los dioses y no tenerle miedo a la muerte. Porque como una vez vimos, porque cuando tú estás, la muerte no llega. Y cuando la muerte llega, tú ya no estás. O sea, en español, jamás sentirás la muerte, porque la muerte no es nada para nosotros. Y eso solo te enseña la filosofía, porque yo soy seguidor de Demócrito. Y Demócrito nos enseñó que todo está hecho de átomos y por consiguiente si todo está hecho de átomos, entonces cuando uno muere los átomos se esparcen y nos disolvemos y se acaba todo. Y también no hay que temerle a los dioses porque hasta los dioses están hechos de átomos, pero de átomos muy sutiles. Y Dios es feliz. Y si es feliz, Dios no tiene preocupaciones. Y si no tiene preocupaciones, no le importa tu vida ni la mía. Por eso puedes vivir tranquilo, ya que a Dios no le interesa a nosotros. Interesante Epicuro, ¿no? Entonces Epicuro es el filósofo hedonista por excelencia. Él considera de que no cualquier cosa es placer, sino aquello que da tranquilidad y paz en el alma. Ahora, por su parte, tenemos acá, miramos por acá, la escuela utilitarista. Escuela fundada por John Stuart Mill. Pero Mill funda el movimiento a partir de las tesis de un señor llamado Jeremías Bentham. Ambos son filósofos ingleses de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Bentham y Mill siguen la tradición empirista
y además hedonista de Epicuro. Ellos consideran de que el hedonismo se ha malinterpretado. Porque, hedonismo, placer, te gusta el placer sexual, la juerga, la jarana. No, eso es una vulgaridad, pues. O sea, hay que ser bien tontín, que hedonista es pensar eso. No. Nosotros, dice Bentham, somos hedonistas. Y John Stuart Mill también dice, somos hedonistas. Pero queremos dar una reformulación moderna. Para nosotros, dicen los utilitaristas, placer no es sinónimo necesario de gozo, aunque también es gozo, pero no es una equivalencia total, no es una igualdad. El placer incluye el gozo, pero placer es principalmente lo que ocasiona beneficio. Por ejemplo, que te paguen tu sueldo, eso es beneficioso, te da placer. Que te tomes una pastilla y te sanes, eso es beneficioso, es placer. Que te pongas la vacuna contra el COVID, ya no tienes preocupaciones, ya no te va a dar COVID, estás tranquilo y ese es placer. ¿Y es beneficioso o no? ¿O no es así? Que ingreses a la universidad, ¿es beneficioso o no? Sí, ¿no te da placer? Sí. O sea, si tú te pones a pensar, lo beneficioso es placentero. Son sinónimos. No te olvides, para los utilitaristas ingleses como John Stuart Mill y Jeremías Bentham, placer y beneficio son sinónimos exactos. Ahora, en un sentido amplio, un utilitarista es aquel que afirma que las valoraciones dependen del beneficio que reciben las personas, en un sentido amplio. Pero en un sentido estricto estamos hablando del movimiento fundado por Stuart Mill, en el libro de ese nombre, El utilitarismo, pero que se remonta a años anteriores a otro inglés llamado Jeremías Bentham. ¿Y qué dice este inglés? Que lo valioso es aquello que proporciona beneficio a la mayoría de personas. Algo es valioso si beneficia a más cantidad de personas. Si una medicina contra el COVID beneficia a 100 personas, pero el resto de personas no los cura, entonces beneficio más o menos. Pero si otra medicina contra el COVID beneficia a 100,000 personas, es obviamente más valioso porque beneficia a más personas. Y ese beneficio implica el goce, implica el placer. Buena, ¿no? Por eso, y ese principio, mira, ese principio de Bentham, muy interesante, ¿no? Lo valioso es aquello que proporciona beneficio a la mayoría de personas. Fue tomada, hecho suyo por John Stuart Mill. Entonces resulta, por ejemplo, de que el alcalde de un distrito, digamos, de Surquillo, de La Victoria, cualquier lugar, un alcalde preocupado por los ambulantes de su distrito. Bueno. Entonces hay delincuencia, hay tráfico de drogas, está terrible el barrio debido a que hay una cantidad de ambulantes en la calle y encima no pagan impuestos, etc. Entonces el alcalde decide sacar a los ambulantes de ese lugar. Pero claro, entenderás de que eso también afecta a muchas personas que necesitan trabajar también, ¿no? Pero el alcalde aplica el principio de Bentham y Mill y dice, no, yo voy a aplicar el principio de mayor felicidad, porque si bien es cierto, al sacar estos ambulantes voy a perjudicar a 100 o 1000 ambulantes, por lo estoy votando a los 1000, pero va a beneficiar a las 100,000 personas que viven en mi distrito. Entonces, algo es valioso si beneficia a la mayor cantidad de gente. Y ese postulado de Bentham, el inglés John Stuart Mill le llamó el principio de mayor felicidad. Y Mill tiene el propósito de que ese principio sea aplicado para la reforma social. Y Mill decía, las sociedades serán mejor si todas aplican el principio de que algo es bueno si beneficia a la mayoría de personas. Interesante, ¿no? Los utilitaristas ingleses. Muy bien, entonces hemos visto acá a grandes rasgos la tesis del subjetivismo. ¿Ya? Sabes que el subjetivismo considera de qué? Que el hombre descubre el valor o da el valor. El hombre da el valor, determina el valor, proporciona el valor. Por consiguiente, las cosas, los objetos en sí mismas, ¿tendrán algún valor? No, no valen nada, son cero. Y si son cero,
tampoco existen valores ni cosas valiosas en sí. Lo que hay son solamente opiniones, valoraciones individuales de la gente. Y por consiguiente, no existen acuerdos universales sobre los valores, porque si el valor depende de la persona, de cada uno, y la opinión jamás va a ser universal ni absoluta, entonces no hay valores universales ni absolutos. Dentro del subjetivismo encontramos el hedonismo, que consideran de que el valor depende del placer. En un sentido amplio es así, ¿no? Llamamos hedonista aquel que se deja llevar por el placer y considera valioso aquel que le da aquello, aquella cosa o persona que le da placer. Pero en un sentido estricto están los filósofos. Está Aristipo, que más o menos se parece a ese tipo de hedonistas, ¿no? Comunes y corrientes, pero más filosófico. Pues Aristipo dice de que en vez de pensar una felicidad al final de la vida, busquemos los placeres inmediatos. Y el que tiene mayor rigor filosófico, mayor amplitud y mayor racionalidad es Epicuro de Samos, no cabe duda. Y él considera que no cualquier cosa da placer, sino aquello que da tranquilidad en el alma, ataraxia y aleja del dolor, da aponía. Nunca te olvides. Y él es seguidor de Demócrito. Por su parte, están los utilitaristas, que en un sentido amplio se le puede llamar utilitarista, aquel que dice de que el valor, la valoración, depende del beneficio que cada una persona puede tener, ¿no? Si algo me parece beneficioso, me parece valioso. Ya, yo tendría una actitud utilitarista. Pero en un sentido más estricto está el movimiento utilitarista fundado por John Stuart Mill a partir del principio de Jeremías Bentham. John Stuart Mill es un inglés que escribió el libro El utilitarismo, tomando las tesis iniciales de Bentham. Ambos son ingleses y Bentham sostiene de que lo valioso es aquello que da beneficio a la mayoría de personas. Y ese principio, que Mill le llama principio de mayor felicidad, va a permitirle a Mill proponer una teoría social, donde la gente puede gozar de libertades, podrá gozar de justicia, si las sociedades se reformasen bajo el principio de que algo es bueno si beneficia a la mayor cantidad de gente. ¿Hasta qué sería esta parte sobre el subjetivismo?